Le agradezco que esté del otro lado de la línea al doctor Horacio Azzolín, es fiscal general, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia de nuestro país. Vamos a hablar de las estafas que cada vez son más, con mayor modalidad de captación y realmente preocupa, y entiendo, y por eso el doctor Azzolín ha aceptado esta propuesta, de visibilizar, de hablar con gente idónea sobre esta temática que lamentablemente se está haciendo cada vez más frecuente. Doctor, gracias por atendernos, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por estar allí. Bueno, las modalidades de captación, doctor, hablando de estafas, usted es especialista en la materia, cada vez se van ampliando. Sí, se van ampliando y van cambiando la modalidad o pequeños detalles para ir actualizándose fundamentalmente. Todas tienen el objetivo de ir por nuestra plata, obviamente, y lo que van buscando son diversas excusas o diversas formas de engañarnos, ¿no? Apuntando a gente mayor, a gente que no es mayor, apuntando a dónde tenemos la plata y de qué forma les es más fácil a las organizaciones criminales que están atrás sacárnosla. Sin dudas. En Bahía Blanca, doctor, ha ocurrido 2 o 3 casos, y entiendo que en otros puntos del país también, donde se comunican vía WhatsApp con las víctimas. Entiendo que utilizan inteligencia artificial, clonan la voz de un ser querido, de un hijo, de un pariente, y sustraen el dinero o intentan sustraer el dinero. ¿Esto ya es una modalidad que es de implementación nueva o ya venía de meses anteriores, doctor? No, está empezando a pasar eso. La inteligencia artificial, hay algunos programas que permiten clonar voces a partir de voces originales. Nosotros sabemos de casos de gente que se hace pasar por los chicos escribiendo en WhatsApp. No había escuchado casos de personas que se hacen pasar por los chicos hablando por teléfono. Pero bueno, la tecnología está presente como para poder hacer eso. A veces no es hablar, sino solamente mandar un mensaje. Pero bueno, en general la inteligencia artificial lo que va a permitir es que alguien pueda clonar la voz y bueno, también generar una imagen de la persona, ¿no? Claro. Pero bueno, requiere cierta sofisticación para hacerlo. Doctor, ¿qué tipo de recomendación se puede brindar? Porque, insisto, las maneras de fraudes hoy por hoy son amplísimas, pero también creo que hay una garantía que es el hecho de llevar la información pertinente, y mucho más en los medios tradicionales. ¿Cuál es la recomendación inicial? Bueno, la recomendación inicial es saber que estas cosas pasan y fundamentalmente tener claro que nadie nos regala nada y que no hay caminos fáciles. Por lo general, cuando nos quieren defraudar, tratan de jugar con nosotros con la urgencia y con algo que puede ser como muy beneficioso. Por ejemplo, un descuento para jubilados para ver Netflix o una promoción para comprar algo infinitamente más barato de lo que sale. Y entonces nosotros pensando en uy, justo me llamaron a mí, miren qué vivo que soy y lo pude conseguir, a veces entra en ese enganche. Entonces, fundamentalmente estar muy desconfiado de aquellas propuestas que son excesivamente tentadoras para lo que puede ser la realidad. Y después con los familiares, especialmente en ese tipo de contactos, uno puede establecer palabras de seguridad para darse cuenta si la persona que está del otro lado es realmente quien dice ser. Esas son como 2 grandes parámetros, ¿no? En general, ser desconfiado de lo que es muy tentador, y además en lo particular con la familia, establecer palabras claves para realmente saber que la persona que nos llama es un familiar nuestro. Doctor, buen día. Quería hacer referencia a un tuit suyo donde hace algunos días mencionaba que en el reporte de enero hay modalidades tradicionales de fraude que tuvieron un crecimiento. Digo, a pesar de la inteligencia artificial y todo lo que pueda haber, siguen modalidades de fraude tradicionales que se mantienen y aumentan. ¿Qué podría decirnos? Bueno, es así. La inteligencia artificial sofistica las modalidades tradicionales, pero la realidad es que a veces uno no termina de saber bien por qué hay cosas muy sencillas en las que seguimos cayendo.
por ejemplo. Entonces, donde la verdad que pensar en la inteligencia artificial tal vez es innecesario cuando la gente está confiada. No sé, si nos llaman para decirnos que nos sacamos, que nos van a dar una vacuna o que nos van a dar un descuento y que para darnos un descuento nosotros tenemos que transferir plata, cuando uno lo piensa en frío, parece realmente un engaño muy burdo. Y sin embargo, cuando nos llaman en caliente, nos embarullan tanto que caemos. Entonces, por eso lo que yo decía de desconfiar, porque para esas cosas no hace falta inteligencia artificial. Hace falta solamente tratar de poner la cabeza fría. Yo creo que eso es lo que más juega con las personas y es el denominador común. Porque después, en enero hubo fraudes con alquiler de departamentos en la costa, en enero hubo fraudes con algunas cosas de compras alrededor de las fiestas, eso es bien estacional. Pero todas las personas que usualmente caen tienen este denominador común de dejarse engañar por cosas que cuando uno las piensa fríamente son como muy obvias. No sé si les ha pasado a ustedes en lo personal o amigos que les cuentan, que les hayan contado cómo los estafaron. Cuando uno se lo cuentan en un relato social después del hecho, siempre el comentario es: pero ¿cómo caíste en esto? Si era muy obvio que te estaban engañando. Sin embargo, en el momento uno no se da cuenta. Por eso es como muy importante estar atento, especialmente para los adultos mayores, que a veces los llaman por promociones. Esas promociones usualmente no existen, entonces tratar de chequearlo siempre. Y para los que no son adultos mayores, estar como muy atentos a estas promociones milagrosas que no existen también. Doctor, y le quiero preguntar sobre el castigo de estas personas que hacen estos fraudes. ¿Cómo son? ¿Los hay? ¿Se llega rápido a ellos? Bueno, a ver, se llega rápido, depende el caso. A veces nos pasa que no tenemos suficiente evidencia porque la víctima o borró la conversación o no la encuentra. A veces se llega medianamente más rápido, hay como 2 o 3 medidas en las que se puede hacer, y a veces se puede lograr una imputación medianamente rápido. El castigo, bueno, depende del tipo de hecho y depende de la cantidad de casos que haya. El castigo máximo es hasta 6 años de prisión. Es difícil llegar a ese monto en fraudes individuales. Por lo general se llega cuando uno conecta un conjunto de casos de fraude. Pero bueno, siempre es castigo. Así que eso es lo importante, digamos, tratar de llegar a la persona detrás de una maniobra, tratar de conseguir la mayor cantidad de víctimas que estén conectadas con esa maniobra y después llevar la presión, se puede. Hablamos con el doctor Horacio Asolín sobre el tema de estafas, fraude, es especialista en la materia, es el ni más ni menos titular de la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia de nuestro país. Doctor, pensaba que hay diferentes... Se cortó porque se venía, digamos, en un momento hubo como un espacio, un hueco que se generó. No, le vamos a consultar al doctor, si podemos comunicarnos, que hay también diferentes clases sociales que están atravesando diferentes tipos de estafas. Uno habla de las criptomonedas o los criptoactivos, como se denomina, y también, por ejemplo, en ventas en comercios electrónicos. Digo, claro. Se están dando diferentes espacios, digo, cuando hay tema de criptomonedas, o se acuerda la estafa esta de San Pedro y Bahía Blanca también, que afectó a decenas de bahienses y también de otros habitantes de la provincia. Bueno, no todos llegan, no todos tienen esas posibilidades, digo, de participar de ese tipo. Queríamos hablar sobre también estas nuevas modalidades. Hablamos con el doctor Asolín, para aquellos que encienden la radio ahora, vamos a recordar de quién se trata. El doctor Asolín es el titular de la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia de la Argentina, fiscal federal. Doctor, criptoactivos, comercio electrónico, ¿cómo se está trabajando en tal sentido? Bueno, los criptoactivos han tenido un crecimiento muy grande en Argentina. Argentina es el principal país a nivel de adopción en Latinoamérica, y están presentes de diversas maneras. Para el usuario que no es experto, las oportunidades de fraude asociadas en criptoactivos se dan usualmente en lo que son esquemas piramidales, gente que nos ofrece
hacer ganancias con supuestamente comprando criptoactivos, nos llegan mensajes de Telegram o grupos de Facebook. Hay muchos de esos dando vueltas, mucha gente que le ofrecen conseguir dinero rápido y fácil en haciendo plataformas de inversión. Dame 100.000 pesos y te duplico la ganancia en poco tiempo, comprar tal cripto, etcétera. Eso está muy presente. Y después, en lo que es el fraude tradicional, lo que estamos viendo con los criptoactivos es que es la forma que tienen las organizaciones criminales para lavar el dinero. Cuando consiguen dinero de fraudes, lo que hacen es pasarlo a los criptoactivos, que les permite movilizarlos muy rápidamente. Doctor, ¿le llamó la atención lo que pasó? Digo, no vamos a entrar en política, pero lo que pasó con Milei y con la causa cripto, digo, ¿es llamativo? ¿Puede suceder? Digo, más allá de la imputación o no de una persona u otra, no lo voy a dirigir obviamente a lo que es el ámbito político porque tampoco corresponde. Pero ¿qué mirada tiene sobre, digo, dejando de lado las personas? No tengo opinión sobre eso porque estoy participando en la investigación. Ah, usted está a cargo de la investigación también. Ajá. No estoy a cargo directamente, pero estoy participando, así que no puedo dar una opinión sobre eso. Sobre ese tema puntual. Ok. Sergio. No, le quería preguntar porque hace un rato en algunos mensajes que estaban llegando decían, pero ¿cómo? A veces las estafas tienen argumentos tan sencillos a la luz de la lógica y del razonamiento y de todos modos hacen caer a la víctima. ¿Qué le dice, doctora, esto? Es que es lo que hablábamos antes que se nos corte. Cuando uno lo cuenta en frío, pero ¿cómo caíste en esto si lo que te estaban diciendo es una pavada? Y sin embargo, en ese momento juegan con varios factores. Por lo general hay un factor de una necesidad premiante, juegan con la urgencia, juegan con algo que es muy tentador y juegan con que nos agarran distraídos, porque si uno tiene tiempo de pensar, corta. Pero a veces el argumento, el discurso que nos dan es tan creíble, está tan bien armado, que a veces la gente confía. Por eso hay que como prevenirse previamente, sí, y saber que nadie nos va a llamar de un banco para decirnos que hay un problema en nuestra cuenta, nadie nos va a llamar para ofrecernos un descuento que no existe. Entonces, cuando uno ya tiene como esa barrera previa, ni siquiera está la posibilidad de que caigamos. Ajá. ¿Y hay algún sector? Hay una cuestión psicológica que me excede, pero evidentemente la gente sigue como sigue como entrando en estos juegos. Uh-huh. Y cuando usted ve las causas y demás, ¿hay algún patrón de determinado sector de la población que es más proclive a caer en la estafa? Bueno, ¿sabes qué? Es una re linda pregunta. No hay un patrón determinado, salvo las estafas que son súper dirigidas a jubilados. Pero no es que el jubilado caiga más que el no jubilado, ese es el tema. Uno usualmente dice, bueno, los adultos mayores son los que son más víctimas. No, porque yo le puedo decir, hay fraudes directamente dirigidos a jubilados. Los que llaman ofreciendo descuentos a jubilados, llaman a un montón de números hasta que encuentran un jubilado y ese jubilado es un jubilado que cae, que no todos caen. Eso es bien dirigido a jubilados, pero por ejemplo, las plataformas estas de inversión o estos mensajes que a veces recibe alguien del supuesto gerente de ventas de Google Maps o de Amazon ofreciéndonos tareas remotas y para eso nos dan plata por hacer tareas y después nos dicen que para retirar las ganancias tenemos que poner plata nosotros. Eso es gente de 30 años, 20 años. Y de eso tenemos más casos que de los otros. Horacio, le consulto para ir cerrando. ¿Qué debe tener en cuenta una víctima, un damnificado, a la hora de ir y realizar la denuncia? ¿Qué datos tiene que poseer en su teléfono para plasmar la denuncia y que quede constancia? Bueno, a ver, uno puede hacer la denuncia sin datos, lo que pasa es que la investigación no va a tener un buen resultado. Lo más importante acá es que uno trate de no borrar nada. Mucha gente por miedo o por bronca borra las conversaciones, borra el registro de la llamada y eso también nos complica. Que trate de hacer una secuencia cronológica lo más rápido posible en un papelito de lo que pasó, como para poder después ir a hacer la denuncia y contar los hechos lo más detalladamente posible, y que tome capturas de pantalla de toda la información que tenga que ver con el caso.
recibí un llamado de teléfono, bueno,